9:08 de la mañana, aquí en el Sol de los Sábados. Ya como mencionaba Ernesto, nuestra invitada, la doctora Josefina Reynoso, está conectada. Pero antes de pasar con ella... Un plato fuerte. Y de hecho reiterar la invitación a la audiencia que se mantengan en sintonía, porque hoy vamos a tratar un tema bastante interesante con ella, todo lo que tiene que ver con reforma policial. Pero antes vamos a darle 5 minutos a nuestro coordinador para hacer su comentario. Y a esto también hay que prestarle atención. No lo condiciones así. 5 minutos nada más. No, pero lo hacen menos. La capacidad de síntesis que tiene Yuri ¡ay, qué lindo! es admirable. Decir su nombre es igual a decir juventud, pero no cualquier juventud. Juventud formada, juventud responsable, juventud crítica y juventud partidaria, que ojalá, y tengo que decirlo aquí responsablemente, ojalá en este partido se den cuenta de la joya que tiene y ojalá que logre concitar los apoyos necesarios, porque jóvenes así es que hacen falta en los partidos políticos dominicanos. Sin más preámbulos, vamos a escuchar al titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias, Milicen Uribe, una tremenda presentación. Te agradezco de verdad la valoración y le agradezco a todos mis compañeros y compañeras de programa. Este es el Dream Team de la radio, el equipo más plural y participativo de la radio dominicana y el más influyente de los fines de semana y, como dice Susi Aquino Botró, y cuidado. Miren, hoy brevemente quiero tratar un tema de suma importancia que yo creo que no se está viendo en el panorama político de nuestro país. Al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se originó una nueva estructura de relaciones internacionales, que fue un sistema bipolar que fue dominado por los Estados Unidos y por la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y esos dos, que fueron los dos grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en superpotencias y creaban bloques. La política de bloques, ¿no? Integrando países, primero con pactos económicos y segundo con pactos militares. Y hay que recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, estos dos países estuvieron alineados, estuvieron juntos para poder derrotar los países del eje, ¿no? Principalmente a Alemania. ¿Qué pasa? Luego de que eso ocurre, se genera la Guerra Fría y sucede ese sistema bipolar del que yo inicialmente he comenzado a hablar y se caracterizó primero por un impacto global, luego pluridimensional, que no solo se vio originado a través de conflictos bélicos de confrontación indirecta, sino que puso en debate y la resignificación de diversos conceptos articuladores de sentidos políticos. ¿Qué pasó? Varió la forma en la que se utilizaba la palabra, la verbalización, la semántica en la política, para rearticular, para dar un significado nuevo a palabras como paz, como libertad, como democracia, etc. ¿Y por qué yo quiero traer esto a colación? Porque yo creo que el gobierno, el partido oficialista también, no están viendo que se están abriendo muchos frentes. De los 3 expresidentes vivos que nosotros tenemos, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, los 3 fueron formados en un contexto de Guerra Fría, es decir, recibieron su educación, tanto profesional como política, sobre todo, en términos teóricos y prácticos, en un contexto de Guerra Fría. El presidente Luis Abinader es el primer presidente que nosotros tenemos que nació después de la dictadura y que es un presidente que se formó en la globalización. ¿Y por qué yo menciono esto? Porque el modus operandi, tanto de los 3 expresidentes que nosotros tenemos, es muy distinto al modus operandi de nuestro presidente actual. Y muy probablemente el gobierno actual no se está dando cuenta de la política de bloques que se puede generar a partir del mal uso de la verbalización por parte del gobierno. ¿A qué yo me refiero con esto? El PRM llegó al poder el año pasado porque fue en bloque. La Fuerza del Pueblo, José Fran Peñaguaba con una serie de partidos pequeños,
como dicen popularmente, ¿no? Y no lo digo en términos despectivos, sino como dicen popularmente los vinchos, con la Fuerza Nacional Progresista, también aliado a Leonel. Se formó todo un bloque, toda una política de bloque que surge de esa visión de política de bloque de la Guerra Fría para sacar al PLD del poder. Pero esa política de bloque parece que se ha quebrantado completamente. Y si el gobierno no garantiza o no se garantizan ellos, lo que yo estoy haciendo es un análisis que me parece una advertencia hacia el gobierno. Si ellos no garantizan por lo menos esa estabilidad de bloque con la que llegaron al poder, que parece que ya se dividió, que parece que ya no existe, no van a permitir estabilidad política, económica y social a la República Dominicana en los próximos años. Yo decía al principio del programa que lo que dicen todos los estudios internacionales es que la realidad económica todavía, lo que viene, más bien lo peor no ha pasado, ¿no? Y lo que viene es mucho peor de lo actual. Cuando la sociedad dominicana se despierte del letargo que está viviendo y se dé cuenta que su realidad económica, que venía en ascenso, que venía en un patrón conductual durante 15 años, durante 16 años por los gobiernos del PLD, y se dé cuenta que ese patrón conductual que había asumido no va a ser posible continuarlo, el gobierno se va a ver en una situación difícil, muy difícil. Y no va a servir ni siquiera Ministerio Público supuestamente independiente que persiga a políticos del PLD o de la Fuerza del Pueblo o de cualquier otro bloque político que no sea afín al PRM. Ni siquiera eso va a servir para poder gestionar en la sociedad dominicana un equilibrio. Porque metiendo gente presa, con eso no se va al supermercado. Con eso no se va al supermercado. Y aquí tienen que entender esa realidad. No simplemente vamos a jugar con unos discursos, no simplemente vamos a valorizar la palabra que los conceptos que variaron, que se resignificaron como pasó en la Guerra Fría, fue el concepto de cambio. Pero ese concepto de cambio tiene una parte semántica, una parte teórica que no se ha visto en ningún sentido durante estos meses aplicado en la práctica. Y eso la sociedad lo está observando. Porque hay una ciudadanía muy adulta en términos políticos actualmente. Y lo que es signo de fortaleza humana con los líderes del gobierno, lo que puede significar signo de fortaleza humana para ellos frente a la sociedad, también puede ser representado como fragilidad política frente al sistema político dominicano. Entonces, si se quiere gobernabilidad realmente dentro de este país, porque parece que se ha generado una serie de políticos ansiosos, de funcionarios ansiosos que no tienen la capacidad ni siquiera de gestionar soluciones. Y esta es una sociedad que está harta ya de la polarización. Esta es una sociedad que lo que quiere es ver funcionarios, actores públicos que puedan gestionar a través del diálogo soluciones para los problemas diarios de esa sociedad. Para concluir con este tema, quiero leerles brevemente parte de un artículo que sale publicado en el periódico El País, que se llama ¿Por qué los políticos nunca piden perdón? Y hace la pregunta, ¿puede estar gestándose un cambio de paradigma en la comunicación política? ¿Y por qué esto? Porque Angela Merkel, la canciller alemana, hace algunos días pidió perdón frente a la prensa nacional de ese país por estar aupando un nuevo cierre total, otra cuarentena, otro confinamiento total en Alemania. Pero ¿qué yo quiero resaltar? ¿Qué yo quiero resaltar de este artículo, que me parece muy interesante? Porque los políticos no quieren reconocer sus errores. No quieren reconocer sus errores. Y miren lo que dice aquí. Ante los riesgos de reconocer errores, los políticos optan por el viejo manual de 1. Negar la crisis. 2. Reconocerlas solo si no hay más remedio, aunque sin atribuirse la responsabilidad. Y 3. Echar la culpa al tercero, a un tercero. Y esa estrategia lo que lleva es a una polarización mayor. ¿Qué ha estado haciendo el gobierno, el PRM, desde que ingresó al gobierno? Echarle culpa al otro, cambiar los nombres de los programas y simplemente basarse en discursos. Pero la gente está pidiendo acción. ¿Qué más dice esto? Miren, la necesidad de que los líderes sean infalibles, de que tengan siempre respuestas e infundan confianza, está agudizada por la pandemia, sostiene la politóloga Cristina Monch.
Los miramos como a las azafatas en un vuelo con turbulencias. Si ellas están nerviosas, mala señal. Cuando hay turbulencia en la sociedad, miramos a los políticos y pedir perdón significa que no tienen esas respuestas. Sin embargo, en algunos países nórdicos existe un formato de legislación provisional, prueba y error, que permite a los gobernantes ensayar fórmulas y corregirlas rápidamente si no dan resultados. Pero miren aquí, la disculpa y el perdón pertenecen a un terreno de conciencia muy arraigado, en una cultura religiosa y con matices muy distintos según el origen. Así que yo creo que es muy importante porque miren, dice aquí, es más fácil pedir disculpas en la recta final de un mandato, como ha hecho Merkel, cuando uno ya no se juega los votos. Pero mientras están en lucha, prima la defensa propia y la culpabilización del enemigo. Lo conoce bien Ila, Salvador Ila, que ya yo lo mencioné aquí en un programa, el programa anterior, cuando hablabas del triunfo de la sobriedad. Dice Salvador Ila, en Cataluña la victimización de los independentistas y la culpabilización al otro por no facilitar recursos o competencias, lo que llamo el ping-pong político, ha sido corriente, pero es cada vez más una mala estrategia. Ese cada vez más aúna las esperanzas de los consultados. Cansados de polarización, de enfrentamientos, algunos encuentran en la sociedad un apetito de confianza y honradez que puede ayudar a cambiar el paradigma. La sinceridad, la responsabilidad y la autenticidad pueden ser muy valiosas para cambiar las dinámicas. Yo exhorto a la clase política dominicana y al partido oficialista a que entienda esto, porque si continúan polarizando la política, si continúan polarizando la verbalización de los discursos, el resultado que habrá, evidentemente para ellos no será positivo, pero eso es lo que se ve desde hace algún tiempo, sino que no será positivo para la sociedad dominicana. Finalmente, quiero concluir presentando una propuesta de nuestra candidatura a la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Esta propuesta se llama la J en el territorio. Y nosotros proponemos elegir directivas de la JPLD en todos los municipios y distritos municipales del país, a través del voto libre y secreto de los jóvenes inscritos en esa demarcación del partido. Esto nos va a generar una visión de desarrollo de liderazgo local desde el territorio. Y eso plantea una identificación y generación de nuevos liderazgos locales con capacidad de acción inmediata. Más adelante yo voy a seguir hablando sobre las propuestas que tenemos para dirigir la Secretaría de la Juventud de mi partido, del Partido de la Liberación Dominicana, que creo que con esta propuesta de la J en el territorio, que la seguiremos desarrollando y se la seguiremos presentando a través de las redes y de los medios tradicionales, podemos generar una nueva estructura de juventud bochista que responda al nuevo paradigma del siglo XXI. Cambio y fuera. El sol de los sábados. Soles